ambientales, acá el más importante es la radiación. Por eso es que seguramente cuando ustedes han tenido al dentista y les han hecho una plaquita, les ponen un saco de plomo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ese saco de plomo viene así hasta acá arriba, ¿no? O tiene una cosita con una almohadilla acá también para proteger su tiroides, porque la tiroides es muy sensible a la radiación. La radiación es un factor de riesgo asociado a la desarrollo de carcinoma papilar de la tiroides, ¿ya? Por eso hay que proteger mucho la tiroides. ¿Qué más tengo? Óseos multinodulares. Y los óseos multinodulares es justamente la lámina que se vio en el laboratorio. ¿Factor de riesgo para cuáles? ¿Para cuál de los cánceres? ¿Papilar también? Folicular. ¿Por qué? Porque ustedes saben que es un óseo multinodular, tiene múltiples nódulos, ¿no? Uno de esos nódulos, tantos que hay, uno se podría transformar en un carcinoma folicular. Y ahí vienen las características importantes de un carcinoma folicular. El óseo endémico de Poxvirus yo también, y acá está, ¿no? Es un carcinoma folicular, porque cuando hablamos de óseo multinodular, uno de los factores más importantes es justamente el yo, ¿no? Papilar, chicos, es el más frecuente, se sabe cómo se llama la radiación ionizante. ¿Ok? En general, el paciente con cáncer de tiroides es eutiroideo, ¿verdad? O sea, no tiene ningún problema en cuanto a la funcionalidad de la tiroides, no hay ni hiperroidismo, nada. Y usualmente es una masa indolora, o sea, es clásico paciente con cáncer, mujer, de 45 años, con un nodulito en la tiroides, y a veces incluso se detecta de forma incidental, porque no da síntomas, incidental, y que clínicamente a veces esa incluso no es difícil de poder evaluar porque son nódulos pequeños que pueden medir de 1 centímetro a menos incluso. Entonces, es completamente indolor. Ya cuando la masa crece, obviamente va a ser evaluable clínicamente, puede haber otros síntomas producto del proceso obstructivo, ¿no? Pero en general, el cáncer papilar es asintomático generalmente, ¿ya? Y miren, en primer lugar de metástasis están los linfáticos, ¿no? Que si bien uno dice, ok, si hay metástasis de válvula linfática, mal pronóstico, ¿no? En el cáncer de tiroides es uno de los cánceres en los cuales eso no pasa. Porque en general el papilar tiroides es uno de los cánceres menos agresivos que existen. Tiene muy buen pronóstico. Miren, más del 95% de pacientes están vivos a los 10 años. Entonces, a pesar de que tenga metástasis ganglionar, no es significativo. El paciente igual continúa teniendo buen pronóstico porque responde muy bien al tratamiento quirúrgico y luego al tratamiento médico, lo que se verá. Los pacientes en general, cualquier caso tiroides es muy buen pronóstico, los pacientes terminan haciendo su vida normal posteriormente. Luego de metástasis a otros órganos, vale, muy poco frecuente que hagan metástasis bien autógenas a otro órgano. Miremos acá la macroscopía. La macroscopía es variable, porque pueden ser tumores bien circunscritos, como tumores más circunscritos de bordes irregulares. Pueden tener las dos opciones. Puede ser una masa única, puede ser una masa múltiple, es muy variable en cuanto a su presentación. Lo característico es esta superficie, ¿no? Media de aspecto granular gruesa, ¿no? Y ya me induce a lo que voy a ver en la microscopía, que son las papilas, ¿no? Ya me induce a lo que voy a ver en la microscopía. ¿Okay? ¿Puede haber calcificación? Sí, puede haber calcificación, áreas de fibrosis. ¿Ok? Miremos a la micro. En la micro lo interesante es, primero, el patrón papilar. Entonces se llama zona papilar, ¿verdad? Porque hay un patrón papilar con la conformación de vasos sanguíneos. ¿Y por qué tengo que tener en cuenta la presencia de vasos sanguíneos? Porque las papilas verdaderas, ¿no? Son papilas verdaderas, tienen cores fibrovasculares o ejes fibrovasculares, tienen vasos sanguíneos. Cuando son papilas falsas, realmente no tienen esos vasitos sanguíneos. Pero esas son papilas reales, verdaderas. Y voy a ver que estas papilas están tapizadas por células foliculares malignas que tienen criterios nucleares muy específicos, que son justamente lo que a mí me da el diagnóstico de papilar, ¿ya? Porque incluso yo puedo ver esas estructuras papilares en una, ¿cómo se llama? En un hallazgo, en una tiroides benigna podría haber incluso papilas yo. Entonces, ¿cómo voy a definir si esas papilas son de un carcinoma papilar tiroides o pertenecen a una patología quizás benigna? Por los cambios nucleares. ¿Cuáles son los cambios nucleares? En primer lugar, sabemos que cuando hablamos de los núcleos, siempre que hablo de malignidad yo digo hipercromasia nuclear, ¿verdad? Es un criterio de malignidad. En el papilar tiroides no pasa eso. No hay hipercromasia, sino lo que hay también es una palidez del núcleo. El núcleo se pone claro. Estos son justo los ojos de la huerfanitana, que es un dibujo animado, que seguro no conocen,
aclaramiento, tengo conclusiones, tengo este tabique intranuclear, te da el aspecto de grano de café. ¿Ok? Entonces, estas características nucleares son importantes. Ahora, no es ahí, bueno, ahí dijeron pleomorfismo, ¿no? Uno de pleomorfismo nuclear, porque tiene diferentes formas y tamaños de los núcleos, pero es leve. Ahora, no esperen encontrar un montón de mitosis, ¿no? Este cáncer, por lo menos que les digo que no es agresivo, es un cáncer de bajo grado, muy bueno en general, no tiene alta proliferación mitótica. O sea que las mitosis no es una característica esperable, no voy a encontrar mitosis, ¿ya? Entonces son características nucleares asociadas al patrón papilar, pero que finalmente a mí me dice, ok, es una papilar. ¿Ya? Ahora vamos con el folicular, que es el segundo en frecuencia. ¿Qué son los cuerpos? Los cuerpos de Samón. Los cuerpos de Samón son calcificaciones. O sea, las calcificaciones que se ven nada más en la micro adquieren el nombre de cuerpo de Samón. Ahora que vamos a probar, vamos a buscar más imágenes, ¿ya? Para que quede más claro. En el caso del folicular, lo característico de por ser la última clase, todos van a pasar. Entonces, el folicular se caracteriza porque hay una proliferación de folículos. Entonces, todos son un folículo, un montón de folículos, chiquititos, ¿verdad? Hay una proliferación de folículos, un incremento. Entonces, todos los folículos crecen, ¿no? proliferan. Pero lo característico es que, y que es justamente importante para diferenciarlo de simplemente un nódulo más que puede haber en esta tiroides, es que esta proliferación está cubierta por una cápsula gruesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un bozo multinodular, yo tengo muchos nódulos, pero esos nódulos que se forman tienen cápsulitas delgadas, casi no tienen ni cápsulas, ¿no? En cambio, un carcinoma folicular adquiere una cápsula gruesa. Esa es la primera característica de un carcinoma folicular. Si bien tengo un incremento del número de folículos, estos están o presentan una cápsula gruesa. Además de esta cápsula gruesa, ¿qué pasa? Estos folículos comienzan a infiltrar la cápsula. Eso no debe pasar. Entonces comienzan a infiltrar la cápsula. Por lo tanto, otro criterio por el cual yo digo carcinoma folicular. O también pueden hacer embolia linfovascular. Es decir, que para que haya un vasito sanguíneo, se comienzan a meter a los sanguíneos en embolia. Pero lo más característico es que infiltra la cápsula. Por lo tanto, ¿cómo diferencio yo un carcinoma folicular de simplemente un nódulo más en esta tiroides? Uno, porque tiene una cápsula gruesa, y dos, porque infiltra la cápsula. ¿Ya? Entonces, digo carcinoma folicular. Luego tengo el medular, que como sabemos, ya es destinado a recursos parafoliculares, que calcitonina. Generalmente los medulares son esporádicos, es decir, no se asocian a ninguna enfermedad genética, pero cuando lo hacen, generalmente están asociados a los síndromes de distrés endocrina múltiple. ¿Okay? Y ahí es donde yo observo pacientes muy jóvenes con medular, porque el medular generalmente es de adultos mayores, es una enfermedad de adulto mayores. Pero si yo veo un niño de 15 años con carcinoma medular, yo es extraño, muy raro. Por lo tanto, en ese contexto yo pienso, sospecho una carcinoma. ¿Ok? Que tengo una proliferación de células poligonales, que son como las células parafoliculares, con pleomorfismo, criterios de malignidad. Este sí tiene criterios de malignidad. Y el caso interesante del medular es que es un carcinoma agresivo. No es como el papilar que tiene excelente pronóstico, todo va bien, ¿no? Aquí no. El medular, uno, que crece rápido. Miren, creo que no tiene. Crece rápido. Es una paciente, como dijimos, adulta mayor, que en 2 meses aproximadamente tiene una masa importante obstructiva a nivel cervical. A diferencia del papilar, que es una masita pequeña, localizada, ¿no? Indolora, asintomática, este medular crece rápidamente, es justamente lo que llama la remisión. ¿Okay? Y microscópicamente, además de estas células poligonales con criterios de malignidad que tiene, tengo amiloide, ¿no? Yo veo amiloide, eso tiene que ser medular, en definitiva. Ningún otro cáncer de tiroides tiene amiloide, ¿ya? ¿Y cómo se ve el amiloide? ¿Cómo lo describiríamos microscópicamente el amiloide? Blanco.
Entonces, con esta definición, eso es amiloide. Esa es la definición de un clásico amiloide. En el examen no les voy a decir presencia de amiloide, no. Presencia de un material, o pálido. Ustedes tienen que... Muy bien, vamos a lo que es ahora paratiroidea. Empezamos con estos tiroides, ¿ya? Vamos a la paratiroidea. Entonces ya sabemos qué hace la paratiroides, qué produce la paratiroides. Paratormona. Cuidado porque siempre se confunden las paratiroides con las células paramoleculares. Son completamente diferentes, ¿verdad? Y hemos visto ahorita la parafolicular está dentro de la tiroides. ¿Dónde están las paratiroides? En los tiroides. Ya, pero no está cerca de ellos. ¿Qué? En la parte posterior de La parte posterior. Ya, en la parte posterior de la tiroides son cuántas? Cuatro. Entonces me queda claro el concepto de que una cosa es paratiroides y otra cosa es paratormona de la célula paratiroides o paratormona y otra cosa es la calcitonina de las células paramoleculares, ¿verdad? Diferente. Entonces, ¿qué hace la paratiroides? Secreta paratormona, que tiene que ver con el calcio, ¿no? Mantiene los niveles normales de calcio mediante ¿qué? Mediante resorción. No, estas sí son las funciones normales del calcio. Todo esto acá es lo habitual, lo normal. ¿Okay? Aumenta la absorción de calcio, aumenta la conversión de vitamina D de forma activa, reabsorción tubular de calcio, todo lo que es metabolismo de calcio. Por lo tanto, si yo tengo hiperparatiroidismo de exceso, ¿no? Tendré una alteración de calcio. ¿Okay? Ahora, el hiperparatiroidismo puede ser de dos formas, puede ser primario o puede ser secundario. Primario, que quiero que la semana pasada, lo que pasamos, ¿no? Cuando el problema está en el órgano o en la glándula. Está en la glándula, ¿ya? Hiperparatiroidismo primario, porque el problema está ¿dónde? En la glándula paratiroidea. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué cosa generará el exceso de la hormona? Hipercalcemia, elevación del calcio. Ahora, si tengo pacientes con hiperparatiroidismo primario, la primera posibilidad es que sea un adenoma, o sea, una neoplasia benigna de la paratiroides. ¿Qué otras opciones podría tener? Podría tener una hiperplasia paratiroidea, que serían que todas las glándulas paratiroides crecen, incrementan de tamaño, o puede tener un carcinoma paratiroideo. Los tres generarían elevación de paratormona. ¿Pero qué es lo más frecuente? Un adenoma. ¿Okay? Importante también porque el hiperparatiroidismo primario por adenomas o por hiperplasias está asociado también al estrés endocrinal, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve? Entonces dijimos, acá están, miren, las paratiroides. Para los que no se acordaban dónde están en la parte posterior de la tiroides, son 4, ¿ya? Y que dijimos que la causa más frecuente de elevación de paratormona es un adenoma. Entonces miren aquí, las otras están normales, una nomás está crecida, tiene un adenoma, ¿ok? No es completamente benigna, por lo tanto, macroscópicamente es una lesión bien delimitada, de bordes indefinidos, homogénea, ¿no? Y en la microscopía, que tengo una proliferación de las células que ya conocemos como principales, ¿no? Cubiertas por una cápsula. Esta es la cápsula, tengo una proliferación de células aquí, completamente benigna, que acá han costado un poquito de paratiroides normal. ¿Ok? Completamente benigna. Entonces, producto de la hipercalcemia, ¿qué tendré? Bueno, obviamente, primero incrementa la resorción ósea. Si incrementa la resorción ósea, puede haber osteoporosis, ¿no? Es un hueso que es mucho más susceptible a una fractura patológica, producto de ello, ¿ok? Dolores óseos, y por la hipercalcemia que tengo, formación de cálculos renales, por ejemplo. Ahora, el calcio elevado en sangre tiene muchos síntomas digestivos, como estreñimiento, náuseas, ¿no? Muchos síntomas digestivos. También el tema nervioso central, ¿okay? También muscular. Todos esos signos y síntomas solamente me tienen que asociar a la elevación de calcio. Entonces, que no me sorprenda que con un caso clínico de repente un paciente con debilidad, hipotonía, confusión, letargo, ¿no? Entonces, a partir de ese cuadro clínico, podríamos estar reconociendo una hipercalcemia. Pero obviamente tiene que haber algún dato adicional por ahí que me pueda hacer pensar en hiperparatiroidismo. Entonces dijimos primario, vamos al secundario. ¿Por qué se le dice secundario? Secundario a la activación. Periférico. Es por activación del sistema renal y angiotensina. No es por la lactosa, es por una alteración en la Causa general. O sea, entendemos que la paratiroides no está enferma, ¿no?
cuadro de hiperparatenoidismo secundario en un paciente que está en hemodiálisis, por ejemplo, tiene enfermedad crónica terminal de hemodiálisis, ¿no? Estos pacientes clásicamente cursan con hiperfosfatemia, porque no pueden eliminar el fosfato, ¿no? Por lo tanto, esa hiperfosfatemia induce a disminución del calcio, y si el calcio disminuye, la galactorona se activa, porque ya tiene que regular el calcio, entonces comienza a elevar, ¿no? El calcio de forma importante, por lo tanto, se genera un hiperparatenoidismo secundario. Entonces, ¿en quién estaría encontrar un cuadro clínico de este tipo asociado a una enfermedad que no tiene nada que ver con la paratiroides? En un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Como consecuencia de ello, estarían produciendo un hiperparatenoidismo. Ok, vamos ahora a la suprarrenal. Y esto es histología, fisiología. Sabemos que la corteza tiene 3 zonas, la suprarrenal y tiene una médula también suprarrenal, ¿verdad? La corteza, que aquí en la corteza básicamente vamos a estudiar los cuadros por elevación de cortisol y por elevación de aldosterona. Porque lo otro es muy malo, ¿no? Tumores productores de hormonas estrogénicas, es muy malo. Vamos a abordar los primeros principalmente. Y la suprarrenal porque es sencillo. Cuando hay un tumor suprarrenal en la médula, es un tumor que todo el mundo conoce, es una clase. Empezamos con hiperfunción adrenocortical. Y cuando tenemos hiperfunción, puede elevarse el cortisol, la aldosterona, o bueno, también la elevación de las hormonas esteroideas, el estrógeno, el andrógeno, cosa que decía que es rara. Pero aquí a la cabeza el síndrome más conocido es el síndrome de Cushing, ¿verdad? El síndrome de Cushing por elevación del cortisol. Cuando se eleva la aldosterona, ¿qué ocurre? Hiperaldosteronismo, ¿ya? Pero de esos cuadros clínicos, el más importante conocido es el hipercortisolismo denominado síndrome de Cushing. Pero cuando tengo un paciente que me llegue clínicamente tiene todas las características de Cushing, no voy a pensar que es un tumor productor de cortisol endógeno, no. La primera posibilidad es que sea un paciente el cual de forma iatrogénica ha generado el Cushing, es decir, por consumo exógeno. ¿Qué pacientes clásicamente consumen altas dosis de corticoides? Los asmáticos, y ese es clásico. Los asmáticos, como se dan cuenta, que realmente los corticoides manejan bien sus síntomas, ellos mismos se incrementan la doble, el triple de dosis, y lo que pasa es que se llega con cierta resistencia, o sea, que tienen más dosis, y ellos solitos se automedican con corticoides y hacen Cushing. Pero eso también podría causar. ¿Qué otro paciente puede ser Cushing? No es tópico. Por eso. Pero podría causar Cushing. Con enfermedades autoinmunes, AR, cualquier enfermedad autoinmune a la cabeza esas dos cosas más frecuentes, ¿no? Entonces también lo mismo, ya sea por indicación médica o por consumo o por automedicación. Si yo tengo un paciente con Cushing, mi primera posibilidad es que esté consumiendo de forma exógena corticoides. Esa es la más probable. Entonces, y tengo exceso de cortisol. Si tengo exceso de cortisol, ya sabría si yo cuál es la causa más probable que sea exógena. Pero ¿qué otras causas podrían inducirme a elevación de cortisol? Primero, un problema en la misma suprarrenal, ¿no? Una neoplasia benigna, maligna, pero que produce cortisol. ¿Ok? Un problema primario de la misma glándula. ¿Qué más tengo? Una secreción ectópica de ACTH. ¿Qué neoplasia clásicamente puede producir una secreción ectópica de ACTH? Secreción ectópica. Carcinoma de células pequeñas. Síndrome paraneoplásico. ¿Qué tumor clásicamente le gusta para neoplásico? El carcinoma de células pequeñas pulmonares. Entonces, miren, la semana pasada vimos que también puede producir ¿qué otra hormona? La semana pasada. La vasopresina, ¿no? La antidiurética. Entonces ese morcelo pequeño no solamente produce esto, también puede producir ACTH ectópicamente. Por lo tanto, también puedo plantear esta posibilidad, también la posibilidad. ¿Qué más? Una secreción de ACTH hipofisial, es decir, que hay un tumor en la hipófisis productora. Y cuando es la causa, el Cushing toma un término específico, se denomina enfermedad. Entonces, el término de enfermedad de Cushing lo guardo solamente en los casos que tengo yo ACTH hipofisial. Tengo un adenoma hipofisial, pero no ACTH. Mientras que síndrome de Cushing es para todo el resto. ¿Ok? Enfermedad específicamente para secreción
hipercortisolismo tengo una de estas cuatro opciones. Dijimos, la más frecuente, ¿cuál es? La producción o el consumo iatrogénico, ¿no? De ACTH, ¿no? ¿Qué más tengo? Una producción de las suprarrenales, por ejemplo, una neoplasia benigna, un adenoma beneficiario, o también puedo tener una hiperplasia beneficiaria, un adenoma suprarrenal o una hiperplasia suprarrenal, ¿verdad? Entonces tengo también esta opción. Ok, ahora veamos. Entonces tengo esa opción. ¿Qué otra opción tenemos? Dijimos un tumor productor de la hipófisis, ¿no? De ACTH. Dijimos cómo se llama aquí. Enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? El síndrome paraneoplásico por producción de ACTH de un tumor, por ejemplo, tumor de células pequeñas de bulbo, ¿verdad? Que es clásico, productor de síndromes paraneoplásicos. ¿Ok? Ahora, algo importante también de recordar aquí es, miren, ¿qué diferencia hay de esta suprarrenal con esta? Hay una atrofia. ¿Qué ha pasado? Atrofia de la Está atrófica. Está atrófica. ¿Por qué? ¿Por qué estaría atrófica? Porque como la del exterior ya lo produce paulatinamente. O sea, ya el cuerpo no necesita ya producir. Es por la retroalimentación. Es por la retroalimentación. ¿Se pierde qué cosa? El ACTH. ACTH, correcto. Como ya el cortisol está con cantidades hormonales, el ACTH, que es la hormona que normalmente estimulaba a la suprarrenal, ya no sirve, ya no funciona, ya no estimula. Por lo tanto, ambas hormonas comienzan a atrofiar porque no recibe el estímulo de la ACTH, ¿verdad? Bien. Entonces, es importante, ¿ya? El tamaño de la suprarrenal en esos casos específicos. Ahí espero yo una atrofia. Entonces, lo que dijimos es hipercortisolismo exógeno. Entonces, cuando tengo un hipercortisolismo exógeno, como no tengo CTH, lo que espero yo encontrar es una atrofia de la corteza bilateral. Ambas suprarrenales en su corteza están todas atróficas. En hipercortisolismo endógeno, por ejemplo, iba a determinar si es una neoplasia, es un adenoma, debería encontrar un tumor en el hipófisis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es importante, dependiendo la causa, yo puedo encontrar una suprarrenal atrófica, una suprarrenal con un adenoma, con un carcinoma, variable dependiendo de las circunstancias. ¿Ya? Entonces, ¿qué color tiene la suprarrenal habitualmente? ¿Vieron ustedes suprarrenal muchachos cuando hicieron anatomía? No había después de eso. Porque claro, es esencial. No era una suprarrenal. Aquí es bien flaquita también. ¿Ya? Miren, acá esto que está en amarillo intenso es el adenoma suprarrenal. Suprarrenal es solamente este flaquito amarillo que está aquí. Este es la suprarrenal. Así es el color habitual. Es difícil por eso de ubicarla cuando yo hago una necropsia, a veces es difícil porque se quita. Pero aquí tengo un adenoma, ¿no? Tengo una neoplasia, ¿no? Del mismo color, por lo tanto yo supongo que es un adenoma. Un amarillento, con una cápsula fina, delgada, bien delimitado, bien definido. ¿Ok? Todo el cuadro clínico de Cushing, tengo infinidad de signos y síntomas, ¿verdad? Y acá, si bien ectoscópicamente puedo evidenciar muchos cambios, también hay cambios productos de la cortisol, ¿no? Como intolerancia a la glucosa, diabetes, hipertensión, osteoporosis, entonces, por favor, recordemos bien todo lo que corresponde al cuadro clínico. ¿Ya? Revísenlo. Porque son infinidades, para la cabeza, la cadena llena, la prueba de Google, los clínicos más, de acné, ¿no? La atrofia muscular, tendencia a la osteoporosis y fragilidad ósea. ¿Ya? Hiperaldosteronismo. Entonces, cuando hablamos de hiperaldosteronismo, hablamos también igual, primario o secundario. ¿Qué es lo más frecuente? Que sea secundario. ¿Ya? Que sea secundario. Entonces, que sea secundario. Primario
reabsorción de sodio y excreción de reabsorbe potasio. sodio. Y si reabsorbe sodio, solamente el sodio viene con agua, ¿no? A la agua, ¿ya? Y elimina potasio. Por lo tanto, mantiene los niveles de sodio, potasio y de líquidos. Entonces, un hiperaldosteronismo, o sea, una excesiva cantidad de aldosterona, entiende que tendré muchos reabsorción de sodio, y con sodio viene mucho líquido, porque el paciente tiende a hacer hipertensión arterial y hace hipopotasemia o hipocalemia, ¿no? Problemas, los síntomas producto del déficit de potasio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más frecuente? El secundario, es decir, asociado a una respuesta por activación del sistema, ¿no? Entonces, acá tengo básicamente la mayoría de causas asociadas a la activación del sistema que son básicamente la disminución de la perfusión renal. Cualquier circunstancia que conlleve a la disminución de la perfusión renal, como una estenosis, ¿no? Con cualquier causa de hipovolemia, activa el sistema, activa todo mi sistema, y esto genera, por lo tanto, compensatoriamente, elevación de los líquidos, hipertensión arterial, hipocalemia. ¿Ok? Si es primario, cosa que es muy raro, como les decía, un adenoma o un hipertensión renal, pero en general las causas secundarias son las más frecuentes para hiperaldosteronismo. ¿Ok? Lo mismo, adenoma en el 80% cuando es primario, que tengo un tumor de bordes bien definidos, de bien delimitados, ¿no? Y clínicamente lo que dijimos, hipertensión hipocalemia. Vamos a la insuficiencia suprarrenal. Y cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal, tenemos básicamente tres formas de presentación. ¿Ya? Uno, la aguda, es decir, abruptamente el suprarrenal deja de funcionar, denominada crisis suprarrenal. La crónica, que es, ¿no?, progresiva, más larvada, y secundaria a. Entonces, si nos concentramos en aguda y crónica, que son básicamente las formas de poder definir, que son las formas en cómo se presenta el cuadro clínico, ¿no? En aguda, la forma de presentación más característica, así que tiene nombre y apellido incluso, es el síndrome de Waterhouse, que le dicen. ¿Alguien sabe qué es? Después del parto se da terapia anticoagulante y eso ¿Después del parto? postparto mencionaban. Es de Shiha. Ah, no, ese también es postparto. Es con eso es postoperatorio. Pero se da de todo. ¿Tiene que ver con el parto? No, ya, entonces, No, ¿qué terapia tiene que ver? anticoagulante. Es terapia anticoagulante. ¿Qué tiene que ver con Terapia el parto? anticoagulante. No se preocupen, lo van a estudiar, ya, lo van a estudiar. Lo van a leer. Yo les voy a decir una pincelada nada más, ustedes lo revisan bonito, ¿ya? ¿Qué es? ¿Cuándo se produce o en el contexto de qué se produce? En el contexto de una sepsis. Un sepsis por gran negativo. Clásicamente a la cabeza, el gran negativo es el meningococo. ¿Ya? ¿A quién le da meningocosemia? A los niños. Entonces tengo un paciente pediátrico en sepsis por meningococo, ¿no?, que hace una coagulación intravascular diseminada. ¿Dónde es una coagulación intravascular diseminada? Sí, ¿no? Tienden a ser hemorragias espontáneas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ambos suprarrenales sangran espontáneamente. Sangran, ¿no? Justamente déficit de factores de la coagulación. Ambas sangran, hay una necrosis hemorrágica de los suprarrenales, entonces de forma abrupta, aguda, ambas suprarrenales dejan de funcionar. Por lo tanto, se desencadena un cuadro de hipercortisolismo, que es la hormona más importante a la cabeza, entre la aldosterona y esa, es la más importante y se genera una crisis suprarrenal, ¿no? ¿Qué manifestaciones ahorita las vamos a mencionar? Entonces, cualquier paciente que tenga o sea susceptible a hacer FIT, ¿no?, a la cabeza, a la sepsis, por ese gran negativo que digo que es el síndrome de Waterhouse, o también puede, por ejemplo, que está en terapia anticoagulante, ¿no? Aparte con terapia anticoagulante no susceptible a sangrado. Fíjate que tiene un accidente de tránsito este paciente, entonces puede generar, ¿no?, un sangrado espontáneo de ambas, producto del déficit de factores de coagulación, y eso condicionar también una crisis. Entonces, y cuando es crónica, tengo ya causas infecciosas a la cabeza en el pelo, tuberculosa. ¿Ya? Tuberculosis otra vez. Además, tengo que la autoinmunitaria usualmente ocurre en el contexto de otras enfermedades autoinmunes, con Hashimoto, pacientes con AR, además desarrollan en el transcurso de la enfermedad un problema suprarrenal, ¿no? Y también por
la tuberculosis, algunos hongos también pueden generar ello, como histoplasma, por ejemplo. Y las metástasis, puede ser asiento de metástasis, sobre todo cáncer de pulmón, cáncer de mama, metástasis aquí, eso destruyen progresivamente a la vida. ¿Ok? Aquí están combinados, chicos, ¿cómo se llama? Está combinado el cuadro clínico de insuficiencia suprarrenal aguda y crónica. Todo está combinado. Por favor, para el examen, estudian bonito por separado, aguda y crónica. ¿Por qué? Porque un paciente con insuficiencia suprarrenal aguda, que se denomina crisis suprarrenal, es un cuadro clínico que si no es corregido causa la muerte. ¿Ya? Y está un poquito más especificado con el último párrafo. Entonces, este paciente, ¿no?, que hace un guatajo federici, por ejemplo, ¿no?, producto del déficit de cortisol, inicia con síntomas gastrointestinales importantes, vómitos incoercibles, dolor abdominal, hipotensión, colapso vascular y muerte. Entonces, esto me lleva a entender que el cortisol es una hormona importante, es una hormona del estrés, ¿va? Entonces, un paciente que está ahí en un cuadro de sepsis, lo sometes, está en estrés, producto de enfermedad, ¿no? Le quitas el cortisol, entonces es un cuadro ya prácticamente insostenible en respuesta. Por lo tanto, si no es corregido adecuadamente, puede causar la muerte. Pues ahí es la relevancia de los corticoides. El resto de signos y síntomas, ¿no?, si es una crónica, irán apareciendo de forma progresiva, ¿no? Pero cuando es agudo, sí es una emergencia importante. Vamos ahora a la neoplasia suprarrenal, y acá tenemos al feocromocitoma, que creo que es la neoplasia característica de la neoplasia suprarrenal, que es una neoplasia productor de catecolaminas, adrenalina. Eso, bueno, en general son ustedes nunca hablan uno, pero es importante recordar porque el cuadro clínico es muy interesante, ¿ya? Es el famoso tumor del 10%, ¿verdad? Porque el 10% son malignos, el 10% son bilaterales, el 10% tiene localización extrasuprarrenal y el 10% están asociados a neoplasias endocrinas. ¿Okay? Entonces, es algo muy característico y preguntado en los exámenes siempre. Pero en general es raro, no lo vamos a ver, pero tenemos que conocer su teoría, ¿ya? Entonces, puede ser benigno, puede ser maligno, el feocromocitoma, porque desde el 10% son malignos, ¿ya? Y que tenga una proliferación de las células poligonales, que son células de feocromocitoma. Clínicamente, y esto es interesante, ¿no? Entonces, te deduzco, tengo una elevación de catecolaminas importante que tendré hipertensión, taquicardia, palpitaciones, temblor, sudoración, ¿verdad? Que es usualmente de forma brusca y precipita el centro tranquilo y se dispara la producción o liberación al torrente sanguíneo de catecolaminas y se presenta todo el cuadro clínico. Pero cede y tiende a pasar el cuadro clínico, ¿no? Eso es repetitivo, ¿no? Dolor abdominal, náuseas, vómitos. ¿Ok? Y entramos a la parte de neoplasias endocrinas múltiples, que es la última parte, y que son de dos tipos básicamente, ¿no? Y su nombre lo dice todo. Hay múltiples neoplasias en órganos endocrinos. ¿Ok? La 1, que es la más frecuente del ERCO, es una forma de leucocénico dominante, por lo tanto es susceptible de ser heredado, ¿no? Y aquí lo característico es la función de tres glándulas. Paratiroides, ¿no? Las tres P justamente, paratiroides, páncreas y pituitaria. En la paratiroides, ¿qué ocurre? Hiperplasia paratiroidea, no es adenoma, no es hiperplasia paratiroidea, obviamente conduce a hiperparatiroidismo, ¿no? En el páncreas, ¿qué hay? Hay un tumor neuroendocrino, o sea, las células neuroendocrinas, la porción neuroendocrina del páncreas, es la que genera una neoplasia. Y la pituitaria, que tengo un macroadenoma productor de prolactina, un prolactinoma, ¿ya? Entonces, para diagnosticar esto tengo que ver la patología de forma simultánea en ambos, ¿no? Ya digamos esas tres glándulas, ¿ok? Y la de tipo 2, que hay de tipo 2A y 2B, acá he pedido que por lo menos recordemos la 2A, que es la más importante, sobre todo diferenciarla de la 1, es aquí tiroides. Y acá, ¿qué cosa? Carcinoma medular. Medular, no es medular, medular. En la suprarrenal, ¿qué cosa ocurre? Feocromocitoma. Y en la paratiroides, hiperplasia paratiroides. Entonces, miren, la paratiroides se repite, ¿verdad? Pero, ¿qué cambia? La tiroides cambia la suprarrenal. ¿Ok? Entonces, ojo con ello para poder diferenciar. Y la 2B, aquí, similar a la 2A, pero no hay hiperparatiroidismo primario, desarrollan manifestaciones producto de ganglionelomas, que son básicamente
neoplasias